El alimento es sin duda uno de los derechos fundamentales de cualquier ser humano. Se trata de un acto que mantiene viva a las personas. Es por ello que cuando un hombre o una mujer abandonan la familia, abandonan a los hijos, esto se considera no solamente un acto deleznable y amoral, sino que ya es un delito. En 2019 se creó un padrón, un registro de deudores alimentarios, con el objeto de proteger a la familia de esas personas que abandonan y se hacen pues desobligados en un derecho que es irrenunciable como es el de los alimentos. Vea usted. Él trabajaba en el IMSS. Cuando el juez lo hizo que nos diera pensión alimenticia para mis hijos, se prefirió salir del IMSS para no darnos pensión alimenticia. Siento estresada, me siento mal, mis hijos son los que más me apuran, pues ya tengo 2 de leche y pañales, tengo 1 en la escuela, y él no me apoya con nada. No, de hecho no me ha dado ni la cara. No se quiso ser responsable y por eso fui a la Procuraduría Social. Pero pues tampoco, o sea, aún sabiendo que él es el padre, no quiere hacerse responsable. Al momento de que acudo a DIF Zapopan, me entregan este papel para que, con el domicilio de Procuraduría Social, ¿Eso es todo? para que vaya a Procuraduría Social porque ya no pueden recibir más casos. Llego a Procuraduría Social y me dicen que todo es con cita y me entregan un papel con el número de los abogados para que les explique mi caso a ver si me dan cita. Es toda la ayuda por parte del gobierno. Ajá, puros papelitos. Por muchas décadas, la sociedad simplemente asumió que existían esos deudores alimentarios y se consideraba una problemática que era consecuencia, acaso inevitable, de ese machismo rampante y predominante en México. Con el tiempo, las mujeres que se quedaron solas a cargo de sus hijos comenzaron a reclamar lo que es claramente un derecho irrenunciable. Para ser más efectivos y dar celeridad a los procesos en materia de alimentos, se hicieron reformas al Código de Procedimientos Civiles para proteger a las madres y padres abandonados, pues se presume la urgencia y necesidad de no dejar desprotegidos a los menores de edad. Dichas reformas representaron medidas que favorecen mucho a las familias y parecieran progresistas de avanzada, pero en la práctica ha resultado mucho más difícil de lo que se pensaba ejercerlas efectivamente. Actualmente, desde el momento que se pone una demanda, si se cumplen con los requisitos de establecer la necesidad alimentaria y la posibilidad, e inclusive se nos da noticia de dónde trabaja el deudor, al admitir la demanda, esto es de inmediato, o sea, de inmediato estoy hablando de unos días, se fija la pensión alimentaria. El juez mandó a decirle a él que nos diera pensión alimenticia desde diciembre del 2019. Se acordó eso con el juzgado 11. ¿Después de cuántos años? Después de 8 años. Pues no es justo que nada más una persona se haga cargo cuando son 2. Pero aparte no te alcanza, yo creo. No, porque entre la renta, entre todos los gastos que hay de la escuela, se me ha puesto malo el niño y pues los estudios han salido de 4,000 pesos, cada mes me cobran 700, para el médico. ¿Te alcanza? Pues no, más bien ahí voy a raya o pidiendo préstamos. Lo he buscado, le he hablado, ya cambió hasta de número. Él no quiere saber definitivamente. Con las recientes reformas que se realizaron a la ley, los demandantes pueden dar información para conocer la capacidad económica de los demandados. Es decir, que a protesta de decir verdad y bajo el principio de proporcionalidad, el juez de inmediato debe fijar una pensión alimenticia provisional que se irá ajustando conforme avance el juicio de divorcio por alimentos. Esta medida se debe ejecutar de manera inmediata, embargando bienes del deudor en caso de negarse, cobrando del mismo salario que recibe en caso de contar con un trabajo y ubicación conocidos. De esta manera, cada quincena o cada mes se le retirará de su sueldo la cantidad establecida por el juez. ¿Cuál es tu necesidad alimentaria? ¿Cuánto requieres para satisfacer los alimentos de los acreedores? Y dime cuál es la capacidad económica del deudor para, en función de eso, de manera inmediata,
Esto es, desde el momento en que uno admite una demanda de alimentos, en ese mismo momento fijarle la pensión alimenticia al deudor. Al momento de ser presentada la demanda con los argumentos, con la bajo protesta de decir verdad de la capacidad económica del deudor alimentista y con las circunstancias de la necesidad de los menores, el juez sin previo llamamiento puede hacer y más bien determinar el monto de la pensión provisional sin tanto trámite. Ya teníamos todo listo y un día antes pues supuestamente se enfermó, ya no se presentó él y pues no pudimos ir a notificar. Con la pandemia estuvieron 4 meses cerrados los juzgados, paralizados totalmente, que no caminaron en ningún sentido todos los procedimientos. Entonces 4 meses en donde las mamás le sufrieron para conseguir los recursos para darle de comer a sus hijos. Según la ley, el concepto de alimentos se refiere a todo lo que es indispensable para la subsistencia y el bienestar, tanto en lo físico, moral y social. De esta forma, cuando se habla de alimentos, se habla también de vivienda, de vestido, asistencia médica y la educación de los menores. Los acuerdos e instrumentos internacionales han determinado el derecho a los alimentos como fundamental y universal. La Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, son algunos de estos importantes documentos que garantizan ese beneficio, pero hacerlas valer resulta mucho más complejo y difícil, pues aunque los instrumentos legales no dejan lugar a dudas en el papel, una vez que se busca llevarlos a cabo, muchas familias se enfrentan a la imposibilidad de recibir una pensión. En julio de 2019, el Congreso de Jalisco dio un paso importante en la legislación y los procedimientos para obligar a los padres incumplidos a dar la pensión alimenticia. A través de una reforma importante al Código de Procedimientos Civiles, se aprobó la creación de un registro de deudores alimentarios morosos aquí en Jalisco, una especie de buró de crédito que incluye a quien se atrase en el pago de la pensión por más de 90 días. Esta medida les impide realizar trámites para adquirir, transferir, modificar o extinguir la propiedad de una posesión. Para salir de este buró de morosos alimentarios se debe poner al corriente el pago de la pensión. En la práctica, el problema radica en que si no se conoce empleo fijo ni salario probado, esto impedirá el ejercicio del asunto. Y la ley pues tampoco ofrece otra manera de obligarlo, porque los sujetos muchas veces hasta desaparecen. Mientras un deudor alimenticio tiene un empleo y salario fijo, pues no hay ningún problema porque mandamos descontar, ¿no? Y se le puede descontar directamente. El problema es cuando ese deudor no tiene una fuente laboral fija, no tiene unos ingresos, yo diría, probados, ¿sí? Entonces ahí sí se nos dificulta. No tengan acceso a un crédito, para que no tengan acceso de vivienda, de vehículo. Entonces, pues me parece muy bien, de tarjetas de crédito. Por más clara y concisa que pueda ser la ley, su ejecución y la burocracia que exige para hacerse cumplir se convierte en un lastre para que verdaderamente funcione como se había previsto. Lo más común que enfrentan muchas mujeres y familias para recibir una pensión es que los procesos se alargan indefinidamente si se desconoce la fuente, el lugar donde trabaja el demandado. Si acaso las condiciones son favorables, se podrán cumplir los requisitos y si se localiza el demandado, puede decirse que todo fluirá en beneficio de los hijos menores. Menos de un mes, usted podría tener ya no solo la pensión fijada, sino ya hasta la instrucción para que se le descuente al deudor. Demandas que tardan hasta 2-3 meses sin que se determine los alimentos provisionales, entonces, ¿qué va a comer el menor? ¿Sí? O sea, ¿de qué manera va a subsistir? Pues únicamente si se hace algún comentario observan, ven, incluso uno de mis niños dice, me abandonó mi papá. No me da para comer, no me da para mis zapatos, y el papá pues no, ni la cara da. Él tiene una fábrica de aires acondicionados, es el encargado de la fábrica, pero su familia es la que lo protege. Entonces, aunque van y le notifican al trabajo, pues no, o sea, les dicen que no trabaja ahí o lo niegan. Es necesario que hagan caso por el bienestar de los niños más que nada. En mi caso tal vez no hay alguna violencia física o psicológica, pero yo pienso que sí hay algún tipo de violencia hacia los niños,
porque no están cumpliendo con sus deberes. El principio de proporcionalidad adquiere un papel muy relevante en el proceso para fijar los montos de las pensiones alimenticias, ya que debe ser acorde con el salario que recibe el demandado y que de esta manera puedan satisfacer las necesidades más urgentes de los hijos menores, sin que necesariamente represente un duro golpe al bolsillo de los padres. Es decir, se debe buscar un siempre difícil equilibrio entre el sueldo de los deudores alimentarios y las necesidades de la familia para tener su bienestar. El que los padres vivan en unión libre o no debe tener ninguna importancia para la obligación de atender las necesidades de los hijos menores. Es irrelevante si se casaron, si tuvieron una relación de concubinato o no había ninguna relación en común entre los padres. Él no quiso firmar, me presenté como 5 veces, me dejó plantada y pues al último sí firmaron de que nada más se dio la vuelta, pero no quedamos en ningún acuerdo. En todos los que he ido, nada más me he estado presentando yo, se presenta él, pero él no firma nada y se va de ahí. Yo me dedico, le ayudo a unas personas allá en el aseo de sus casas. En el camino es 1 hora de ida, 1 hora de venida. Mis niños se quedan con mis papás. Mis papás son personas de 70 años. Y pues yo trabajo en varios lugares para poder solventar los gastos de los niños. ¿De lunes a viernes? De lunes a sábado. La mamá está en contra de que vea a mi hijo, no quiere que se haga responsable. Yo he hablado con sus hermanos, con su mamá, con la esposa y pues no he logrado nada. O sea, yo quería pues llegar a algún acuerdo o algo por las buenas, pero pues no quieren que se haga responsable. Ella también es mujer y también tiene un hijo y pues aún así no se ponen en los zapatos de uno. Aún a pesar de las reformas legales y la afinación de los instrumentos jurídicos, se contabilizan por cientos las demandas que llegan a los 14 juzgados de lo familiar en Jalisco. Una prueba irrefutable del escamoteo a la obligación constitucional para dar el apoyo a la subsistencia de los hijos menores. Son más de 3,000 expedientes que cada año llegan a los tribunales y que se acumulan a los que se quedaron rezagados del año anterior. El 40% se refieren a demandas por alimentos, lo que pone de relieve eso que ha sido una práctica atávica que debería ser erradicada. Pero la saturación de los procesos en los juzgados nos sitúa muy lejos de los parámetros internacionales. Desde luego, falta presupuesto, el eterno problema para que la ley mexicana sea más eficaz. La media internacional recomendable es de 400 asuntos al año para un juez. ¿Esa es? Y nosotros tenemos 2.500. Entonces, bueno, por supuesto que eso provoca rezago, provoca, aunque no se quiera reconocer, que también la calidad de la atención y de las resoluciones pues necesariamente tiene que bajar, ¿sí? Y no es por incapacidad o desconocimiento de la norma, sino simplemente por el hecho del volumen de trabajo que se tiene. Los parámetros internacionales establecen que un juez debe de conocer máximo 1,500 expedientes. Estamos claros que al año, estamos claros que aquí en Jalisco se rebasa por mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jueces, que aquí a final de cuentas se turna de manera igualitaria, a la paridad, uno a cada uno de los 13 juzgados familiares, se les están turnando un promedio más o menos de 3,000 a 3,500 juicios anuales. Lo ideal sería que se quedaran más juzgados para que el volumen de trabajo bajara. Ahorita son 14 juzgados familiares en zona metropolitana. Hay mucho rezago, pues porque hay mucha demanda y al día de hoy hay veces que tardan acuerdos en salir, en radicar las demandas hasta 2, 3, 4 semanas. Hay juzgados en donde sí aplican la prontitud, pero hay otros en donde duermen el sueño de los justos y puede haber hasta 3 meses sin que se pueda emitir una demanda. Son miles de hombres y cada día más mujeres también quienes optan por hacer sus maletas y dejar el hogar abandonando no solo a sus cónyuges o parejas, sino además a sus propios hijos. De acuerdo al censo del año 2010, en México se tenía un registro de 11.4 millones de familias donde el papá
se marchó, dejando a los menores en situación de orfandad, y la mamá se queda sin saber qué hacer para enfrentar una realidad que no había contemplado. Casi la mitad de los hogares se divorciaron también de sus propios hijos, olvidándose de lo que significa ser padre y dejando atrás toda una serie de problemas económicos, sociales, emocionales y de todo tipo a su familia. Pero cuando las mujeres acuden a las instituciones a pedir apoyo, protección y defensa, hoy en día continúan topándose con pared. ¿Quién paga entonces las consecuencias? Los menores, ¿por qué? Porque a final de cuentas los alimentos es un principio general de interés superior para que los menores en todo caso obviamente tengan la manera de subsistir. Entonces, al no tener el monto de los alimentos provisionales, pues obviamente que no hay la capacidad legal para requerirlo al demandado. Luego entonces, pues ¿qué va a comer el menor? Más que nada mis hijos, que son los que ocupan muchos gastos. Tengo dos niños de leche y pañales. El otro está en primero de escuela y no recibo ningún apoyo de parte del papá de los niños. Se llama Miguel Ángel Gutiérrez Ruiz y pues sigo insistiendo porque creo que la responsabilidad es de dos y pues no nada más es mía. Parece como que nada más nos culparan a las mujeres por los niños, pero no se hacen cargo ellos ni los hacen que se hagan cargo. Yo vivo con mis papás, gracias a eso es que no me he podido salir adelante, porque pues gracias a ellos he podido tener techo, comida. Yo trabajo, soy distribuidora de Yakult actualmente, porque como cayó Medo en tiempo del COVID, ha sido difícil encontrar trabajo. Y más por los horarios, por ver quién me cuida a la niña, ya vi que cerraron guarderías. Luis Gerardo Meléndez Nicolás se llama. Quedarse de golpe sin la pareja que supuestamente iba a apoyar, con quien en principio se buscaba construir un hogar, una familia, representa un trance sumamente difícil de superar. Es otra arista más de la violencia de género que el machismo mexicano ha propiciado y que resulta muy difícil de detectar y de erradicar porque las mujeres abandonadas no saben a dónde acudir. Pero cuando consiguen llegar a esas instancias en busca de que la ley les ayude a obtener justicia, lo que encuentran son oídos sordos, puertas cerradas y una burocracia negligente, por decirlo menos. Fui al Instituto de la Mujer, me pidieron papeles y ya cuando los estaban revisando me dijeron que no me podían ayudar, que porque no tenía amenaza de muerte, no tenía algún tipo de violación, ocupaba estar golpeada o de perdida con alguna palabra ofensiva para poderme ayudar, que igual podían meter el caso por pensión alimenticia, pero que no le iban a dar importancia. He ido a Justicia Alternativa, al DIF, con los abogados de la UDG y pues recientemente aquí ¿cómo se llama? A la Procuraduría Social. Me siento ahora sí que por parte de las autoridades ignorada, porque digo yo, se supone que debería de tener más defensa, legalmente debería de estar más protegida, porque son gastos, son deudas que habíamos adquirido juntos, que ya me quedé yo sola. Ni siquiera te abren la puerta. En Ciudad Miñera. En el DIF Guadalajara. Pido ayuda, necesito que me escuchen. Hay instituciones en donde le dan acompañamiento a las mujeres en todo caso, para efecto de que hagan la solicitud. Como la Procuraduría. Como la Procuraduría, como los DIF, como la Procuraduría Social, como la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces hay instancias que son públicas en donde pueden darle acompañamiento, asesoría y proporcionarle un abogado. Por consiguiente, pues obviamente no les va a costar nada. El abandono representa un abuso por sí mismo, pero además en lo que ya es una antigua y funesta historia de desprecio institucional y de doble victimización hacia la problemática femenina. Muchas madres desamparadas vuelven a sufrir abusos al acercarse a instancias como la Procuraduría Social o a los abogados para obtener justicia. A fin de que se muevan los asuntos, aparece como una constante, como si fuese un mal necesario, las famosas mordidas o gratificaciones. Mujeres que atraviesan este difícil viacrucis dan cuenta de cómo esos servidores públicos, entre comillas, las explotan con cientos de pesos cada vez que tienen que realizar alguna burocracia para conseguir que su expareja cumpla con sus obligaciones. Para efecto de darle
celeridad a las notificaciones, a los emplazamientos, pues sí hay que darles un apoyo. También hay que ser conscientes que en cada juzgado máximo tienen 3 notificadores para cumplir con la carga de trabajo de los acuerdos, emplazamientos y notificaciones. De hecho, estoy empezando a desconfiar porque, o sea, cada que ya estamos a punto de notificar, algo pasa o el notificador no llega a tiempo, o sea, no. ¿Aún cuando le pagas? Sí, aún cuando le pago. Al DIF de Zapopan primero y de ahí me deslindan a Procuraduría Social, que porque ya no podían recibir más casos ellos. Acudo a Procuraduría Social y me dan un papel para que me comunique por teléfono para expresar mi caso y que así ya me den cita para ver al abogado. Entonces, mediante línea telefónica y mensajes es que me dicen que mientras yo no tenga un domicilio donde se le notifique a él, no puedo hacer nada. No han podido hacer lo que firme, piden dinero y pues no. ¿Quién pide dinero si no se cobra? Los abogados, o sea, piden cuota de recuperación para. ¿Pero cuáles abogados? Pues el abogado que me toca a mí. ¿De la Procuraduría Social? Sí. ¿Cuánto pide 500. cada vez que te ve? No, cuando va a hacerse algún trámite, pero también cuando vamos a ir a ¿cómo se llama? ¿Notificar? A notificar. Cuando yo pasé un proceso de maltrato, cuando yo pasé un proceso de ser golpeada, de ser... ¿Y te divorciaste ya? No, nunca estuve casada, estuve en unión libre. ¿Entonces te apoyaron mucho cuando te violentaba el hombre? Mi familia... No, las autoridades. No. ¿Te pusiste denuncias? Puse denuncias y tampoco hubo respuestas. A lo mejor por esa situación volvió a molestarme. Que aparezca y ir guardando los recibos de lo que voy guardando, de lo que gastando, de lo que se ha pagado de la niña, y esperar a ver hasta qué hora se le ocurre aparecer. Las cifras de mujeres e hijos abandonados crecen. Muchos padres se ausentan para trabajar y asegurar el futuro de sus hijos, ignorando completamente el presente de esos niños que crecen sintiéndose solos. México enfrenta una grave crisis de valores donde el eje familiar se debilita. La educación sería lo que paliaría tanto deterioro y mientras tanto se espera que las autoridades dediquen más esfuerzo en fortalecer esas instituciones creadas para apoyar a la familia y no sea como hasta hoy, una política pública ausente, negligente e irresponsable. Tal como esos hombres que le dan la espalda a su casa, a sus parejas y a sus propios hijos. A partir de que nos separamos, el señor ya no se hizo cargo y todavía no terminaba yo mi cuarentena cuando ya estaba trabajando. Resulta un poco contradictorio, un poco que una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos, porque no lo digo yo, lo dice la ley, que se niegue a hacerlo. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos casos en donde los deudores alimentistas hasta antes de la reforma a la ley renunciaban a los trabajos o falseaban información para sus ingresos, para dar menos. Entonces, al día de hoy celebro los criterios jurisprudenciales que ha sacado la Suprema Corte en el sentido, no paga alimentos, pues va a la cárcel. Pues las redes sociales sirven para muchas cosas. Una desconocida me manda un mensaje con su nueva red social de él, su nuevo perfil. Y pues sí, ya encuentro que está con otra persona, que está para Tezistán, no sé exactamente el domicilio, nada más que está con otra persona en Tezistán, que pues se vive de fiesta, él tomando. Hay una nefasta tradición prácticamente que vemos todos los días. Muchos hombres agarran sus maletas y se van, dejando a la familia en pleno abandono, sobre todo a las mujeres y a los hijos, aunque también ya se dan casos de muchos hombres. De ahí la importancia de que se proteja a los niños de este sagrado e irrenunciable derecho. Se ha visto, nadie puede negarlo, que el amor no es para siempre, pero sí la responsabilidad de tener hijos y mantenerlos es permanente. Importante que esto se respete. De otra manera, pues vamos irremediablemente a un colapso de una institución que para los mexicanos ha sido sagrada, como es la familia. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.